porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Qué tal le fue el fin de semana? ¿Qué tal estuvo este fin de semana? Pleno de actividades, ¿verdad? Tal vez la ópera desde el Metropolitan Opera de Nueva York, con Yolanda, de Tchaikovsky. Tal vez la Filarmónica, usted tuvo la oportunidad de asistir al concierto, o a la Plaza Liberación, o al Teatro de Gollado, con esa fiesta mexicana llena de alegría y de vitalismo. También tal vez tuvo la oportunidad de acudir al teatro o quedarse en casa leyendo un buen libro, qué sé yo. Cualquiera que haya sido su actividad, es lunes y el lunes buena cara a la semana. Espero que todas sus actividades resulten positivas, con logros profesionales, con tranquilidad, serenidad y disfrute día con día. Disfrute, alegría de vivir, gozo de vivir, de hacer cada quien. Como dice Aristóteles, en cada actividad bien realizada implica un deleite, naturalmente. Cualquier actividad bien realizada, incluso esas actividades que enlistamos bajo el argumento del deber, si están bien realizadas conforme a la ética, implican un deleite también. Así que ojalá tenga usted una excelente semana. Iniciamos nuestra semana con la presencia del doctor Juan Toscano García de Quevedo, que ya está hoy con nosotros, que ya me platicaba de estas actividades y festejos que lamentablemente duran un día y que se olvidan el resto del año. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Yolanda? Muy buenos días y buenos días a nuestro auditorio que nos acompaña pues todos los lunes terceros, ¿verdad? Me hacen favor de estar aquí con nosotros. Así es, Juan. Contigo todos los días. Conmigo todos los días, y nos encanta que nos acompañe este Gracias. Numerosísimo auditorio. Así que, ¿cómo te fue de festejos? Bueno, pues mira, yo creo que tuvimos oportunidad de ver una gran cantidad de festejos donde tomaron parte, yo creo que es de las primeras veces en que todos las entidades, no solamente el ayuntamiento, sino también el sector privado y el gobierno del estado tomaron parte en los festejos, y eso hizo que fueran tan numerosos como lo estás comentando, la Orquesta Filarmónica, la Cámara de Comercio, el sector patronal, en fin, todas las instituciones científicas como la Sociedad de Geografía y Estadística. Todos participamos de alguna forma en tratar de que cada día este festejo del aniversario, en esta ocasión fue el aniversario 473 de Guadalajara, pues no pase desapercibido, como sentimos de alguna forma que entre la juventud, sin querer criticar de ninguna manera, porque igual les digo también a los viejos, se les olvida y se les va el santo al cielo con el San Valentín, que es una fiesta comercial muy bonita seguramente para los que les interesa vender, ¿verdad? Que es comprarle el recuerdo a la novia, a la amiga, ser instituciones escolares donde incluso en la misma escuela, pues yo me imagino que algún vivo, ¿verdad?, vende rosas para que los compañeros se las den a las compañeras, en fin, pero no es eso lo que debemos festejar en esta fecha tan especial para Guadalajara. Yo creo que lo que tenemos que festejar públicamente, y eso significa, cuando digo público, no me refiero a las entidades públicas, me refiero a la palabra general, todo el público, todos nosotros, todos los ciudadanos, son los acontecimientos históricos que dieron forma y vida a nuestra Guadalajara. Es decir, el primero de ellos, la fundación, la cuarta fundación, que si fue el 12 o que si fue el 14, como han discutido algunos historiadores, ya dijimos que fue el 14, si un día más, un día menos, no tiene importancia, es el hecho en sí de haber realizado una ceremonia, de haber tomado la responsabilidad, de haber jurado, como juraron los padres fundadores, no desamparar a Guadalajara, es decir, Guadalajara seguía existiendo para el futuro, para la posteridad, a pesar de todos los pesares. Ese es uno de los grandes acontecimientos que no se les tiene que olvidar. Y eso es lo que tratamos de que todos participemos en las ceremonias, en los actos culturales, en los actos cívicos de la Fundación de Guadalajara. Te lo digo, a mí en lo particular me dio mucha tristeza, por ejemplo, ahora que se festejó esta ciudad, no ver escuelas organizadas, por muy domingo que fuera, no ver escuelas primarias, que es donde los niños van aprendiendo realmente los valores cívicos
en ninguno de los eventos que se llevaron a cabo. Tú lo puedes estar viendo ahorita a lo largo de estas escenas que vacías. están vacías. Sí. Claro, nosotros, la Sociedad de Geografía, tuvimos nuestro evento, que es el conmemorar a uno de los próceres más importantes de la vida pública del país, fíjate, no nomás de Guadalajara. Es más, yo creo que lo menos es de Guadalajara, lo más es del país, que es la figura de Valentín Gómez Farías, que naciera aquí en Guadalajara precisamente un 14 de febrero, hace 234 años, y es el padre del constitucionalismo y uno de los hombres, sí, muy satanizados por algunos historiadores, muy exaltado por otros, pero es un hombre vital en la vida constitucional del país, y eso es lo que también conmemoramos este 14 de febrero, es lo que la Sociedad de Geografía a lo largo de, pues yo creo que más de 30 o 40 años hemos hecho un homenaje precisamente a este personaje allí en la Rotonda, donde no están sus restos, pero sí está su efigie, para que Guadalajara se recuerde que tuvo un hijo ilustrísimo, que es el padre del constitucionalismo, que fue 5 veces presidente interino de la República Mexicana, que es quien empieza todo ese movimiento de tan sano en estos momentos, bueno, visto a distancia, que le costó sangre, hasta expulsiones del país, sí. Que fue generador de luchas de la separación entre el Estado y la Iglesia en materia educativa, como decía uno de los oradores en la ceremonia, a Dios lo que es de Dios y al Estado lo que es del Estado, y eso era lo correcto. Este hombre es el de quien nace esa idea de separar la educación de la Iglesia y la educación con respecto al Estado, es decir, de hacer una educación donde ninguno de los dos meta la mano directamente, sino que permitan el nuevo sistema educativo que se estaba generando. Es decir, es un hombre del que se puede hablar muchísimo, como padre del liberalismo. Te repito, un hombre también muy criticado por muchas circunstancias, pero un hombre que tiene más a favor que en contra. Y eso también se festeja, y también se festejó este pasado sábado 14, allí en la Rotonda a las 11 de la mañana, con la presencia de las autoridades, la representación del señor gobernador, presidiendo el alcalde de Guadalajara, pero bueno, pues la gente que pasaba, más los miembros de la Sociedad de Geografía que estuvimos ahí presentes y algún otro público, la gente que pasaba. Y una de las personas te comentaba antes de entrar al programa, me preguntaba, oye, ¿qué están festejando? ¿O a quién están festejando? Preguntaban. Sí, o sea, no es posible, Yolanda, que a tantos años sigan pasando estas fechas como que se las lleve el viento. Es decir, viene Guadalajara, viene el 14 de febrero, se hacen unos cuantos festejos, más o menos según los intereses y posibilidades de las autoridades, y al día siguiente no pasó absolutamente nada. Y se les olvida a toda la ciudadanía que estamos viviendo en una ciudad que tiene ya nada más 473 años aquí, no estamos hablando de las anteriores Guadalajaras, y que es donde están viviendo, y que ni siquiera conocen la historia de la misma. Yo creo que todo esto tiene su raíz, principalmente como punto de partida, en una ausencia de este concepto bien aplicado cívico en las escuelas. Definitivamente sí, fíjate. Yo me acuerdo que en administraciones anteriores donde he tenido la oportunidad de participar, llevaban escuelas. Sí, sí. Llevaban sí. a la escuela Beatriz Hernández, que seguramente estaría presente allá en el homenaje que le hicieron a la efigie de la madre fundadora de Guadalajara, pero es que no es llevar 10 o 12 niños de una escuela, es llevar a las escuelas. Llevar a las escuelas para que los muchachos sepan qué es lo que estamos conmemorando, que ellos son parte de esta conmemoración y que ellos tienen que saber qué es esta conmemoración. Insisto, yo pienso que el problema principal es que la educación, el sistema educativo adolece de falta de civismo y conciencia. Yo creo que sí, fíjate.
y no es algo de siempre, es algo relativamente nuevo. Había mucho, existe incluso todo un calendario de actividades cívicas Sí, que año sí. con año publica el ayuntamiento para efectos municipales, el Estado para efectos estatales, o sea, la Secretaría de Educación de Jalisco, pero pues ese calendario debería ser un calendario que les marcara a las instituciones supuesto. educativas, es decir, a las escuelas, la obligatoriedad de la asistencia a estos eventos. Por supuesto. Me parece que tendríamos que trabajar y proponérnoslo así. Así es. Todos los que tenemos injerencia en el aspecto público y podemos llamar, hacer un llamado a todo, empezando por las autoridades, por supuesto. Definitivamente. Y las autoridades de educación específicamente. No pueden seguir así las cosas. Una falta de identidad, de apropiación de la ciudad, por lo tanto, de cuidado, respeto, conocimiento y responsabilidad sobre la ciudad. ¿Por qué? Porque no la sentimos nuestra, porque se ha perdido la identidad, porque suceden muchas cosas. Creo que eso es importante. Sí, por lo menos las escuelas primarias, que te repito, es donde se forma la conciencia cívica de los niños. Bien, a propósito de estas fechas, también quiero felicitar y dar las gracias a todo ese numerosísimo público que acudió al Centro de Humanidades de Atemajac del Valle a invitación de Virginia Singrini, en ese encuentro que tuvimos para analizar a profundidad el concepto del amor en diferentes ideologías religiosas. Y estuvo presente el budismo, el anglicanismo, el catolicismo, por supuesto, pero también el judaísmo, y el público se volcó. Fue una sesión muy interesante que amenaza positivamente con continuar periódicamente. Entonces me parece que este diálogo interreligioso es muy importante en estas épocas en que la tolerancia, la aceptación, la apertura puede marcar el cambio en este mundo tan caótico en el cual estamos viviendo. Bien, pues agradezco a los compañeros, todo el equipo, a Víctor Hugo Barbosa, Claudia Fernández, Ángeles Rodríguez, y le recuerdo el teléfono 30 30 53 50 para que hoy participe con nosotros y nos dé su punto de vista. Estamos hablando de nuestra ciudad. ¿Qué sabe usted de nuestra ciudad? ¿Qué sabe de Valentín Gómez Farías? ¿Qué ha leído al respecto? ¿Por qué nos vamos aneblinando estos aspectos que tienen que ver con nuestra propia identidad? Vamos a ir a un corte y regresamos en un momento con usted. Recuerda el teléfono 30 30 53 50. Volvemos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. Estamos hablando de este fin de semana transcurrido en el cual festejamos el 473 aniversario de nuestra ciudad. ¿Qué tanto conoce usted nuestra ciudad? ¿Qué tanto la camina, la disfruta, la conserva, la respeta, se responsabiliza de ello? Son preguntas que se hacen en relación con el amor, a nuestra ciudad. Y sin embargo, bueno, vemos que día con día nos olvidamos de la ciudad y nos quedamos en esos pequeños cotos entre intimidados, entre cómodos, entre qué sé yo, cuando se nos ha olvidado esos espacios públicos en los que se convive y los que hacen la ciudad, ¿no? Sí, fíjate, me acuerdo en 1992, cuando Guadalajara cumplió 450 años en la administración tan bien recordada de todos los habitantes de don Gabriel Covarrubias Ibarra, que hicimos aquel desfile, que era Ignacio Bonilla, entonces oficial mayor de Cultura. Hicimos aquel desfile de carros alegóricos. ¿Sabes cuántos festejos coordinó Bonilla siendo oficial mayor de Cultura con el apoyo de todos nosotros para conmemorar los 450 años de Guadalajara? Yo creo que se hicieron más de 300 festejos. Fíjate nada más. Durante todo el mes, incluso gracias a la atingencia de don Javier Torres Ladrón de Guevara, se creó el Museo de la Ciudad, ahí por Independencia y Mariano Bárcenas, ahora en malas condiciones, en el sentido de que no es el museo que se pensó para promover la historia de la ciudad, pero en fin, algo que me llamó mucho la atención y me gustó mucho fue que este año, aunque fuese post-mortem, esa es una de las cosas que tenemos que quitar. Graves. Se entregó la medalla Ciudad de Guadalajara a un hombre que es parte viva de Guadalajara, que fue este gran escultor Juan Méndez. Juan Méndez, a quien quizá muchos de los que nos escuchan no lo recuerden, pero sí recuerdan sus obras.
los niños héroes del Camellón de Chapultepec, no los que están en la glorieta Chapultepec, esos son de otra época. Y de otro autor. Y de otro autor, sí. Los niños héroes que están por el andador, sobre el andador Chapultepec, el Ignacio Zaragoza, donde termina el andador allá en, pues donde empieza el andador, diríamos, allá en donde era Chapultepec antes. La Madre Patria del Camellón, el Mercurio de la Cámara de Comercio, el Amo Torres del Mercado Corona, que estaba originalmente en ese sitio, y muchas obras más, no solamente de bronce ciudadano, sino también escultura religiosa en muchas iglesias, como la de esta que está en Jardines del Bosque, y bueno, muchas iglesias más que tienen obra de este gran hombre, tan humano, tan sencillo, tan sin exhibiciones, que fue precisamente don Juan Méndez. Y te voy a platicar una historia que yo creo que poca gente sabe, pero allá por el año de 1992-93, por instrucciones del señor cardenal, se ordenó revisar el estado en que se encontraba la verdadera imagen de Nuestra Señora de Zapopan. Y entonces nos citaron a un grupo de personas, entre ellas la señora Marinés Torres, mi esposa, que es restauradora de arte, y otras personas más, su servidor, los frailes, obviamente, el entonces alcalde de Zapopan, Nicolás Orozco, y a las 9 de la noche, a puerta cerrada, el fraile coordinador o responsable de la verdadera imagen, la que vemos expuesta en la Basílica de Zapopan, puesto que no es la que sale ya es una segunda imagen muy cercana en época a la verdadera. Precisamente se analizó y se revisó la imagen, se sacó de su lugar donde se encuentra, se vio el estado que tenía y está en perfecto estado. A casi 500 años de antigüedad la imagen está impecable. Tenía unas pequeñas raspaduras en la carita y en las manitas, que son de madera. El resto del cuerpo es aquella famosa pasta de caña que hacían los tarascos en Michoacán bajo las instrucciones de Vasco de Quiroga, y precisamente fue a Juan Méndez a quien se le encargó le tocara restaurar las raspaduras que tenía la carita y las manitas de la imagen tan venerada y tan querida de todos los jaliscienses de la Virgen de Zapopan. O sea, él tuvo en sus manos la imagen que Segovia trajo, Fray Antonio de Segovia trajo desde el principio de la conquista de la Nueva Galicia, y que tantos se le debe a esa imagen en milagros, en portentos, en intercesiones, y tan querida de todos los tapatíos. A él le tocó precisamente restaurarla. La Zapopana. Una de las 3 hermanas. Una de las 3. De Jalisco, Sí, de las 3. Virgen de San Aunque Juan te de voy los a Lagos, decir que la más antigua es esta. Porque la otra compañera de ella, si podríamos llamarlo de alguna forma así, es la de Santa Anita. Pero sí, la de Santa Anita. Yo pensaría que sería la de San Juan de los Lagos, la de Talpa y la de Zapopan. Así se les conoce a las 3, pero la imagen que queda del siglo XVI era esta y la de Santa Anita. Las otras son un poquito posteriores, pero bueno, se les dice, como les decía el cronista de la ciudad, don Juan López Jiménez, las 3 comadres. Sí. 2 de ellas, bueno, ya no, ninguna, fíjate, San Juan de los Lagos, ahora de la diócesis de San Juan de los Lagos, la Virgen de Talpa de la diócesis de Tepic, y bueno, pues ya nos queda nada más la de Zapopan de la diócesis de Guadalajara, pero 3 imágenes vitales, junto con la de Santa Anita, que también estaba en manos de los frailes franciscanos, que son parte viva de esa historia de Guadalajara, de Jalisco, del occidente, de la que estamos precisamente hablando en estos momentos. Y un recuerdo muy cariñoso creo que debemos tener todos para don Juan Méndez, y un afectuoso abrazo para su familia, y qué bueno que aunque fuera, como nos acostumbramos los seres humanos, póstumamente, que se le reconociera precisamente todos sus méritos con la medalla Ciudad de Guadalajara a un hombre que tanto trabajó por Guadalajara. Así es. Afortunadamente. Ahí estuvo la familia, ¿verdad? Sí, estuvo la familia, y estuvo aquí con nosotros la semana pasada en un programa dedicado totalmente. No, y el informador, que me recuerdo, le dedicó una página completa
Sí. la página de la sección Tapatíos en color a Juan Méndez y a su obra. Creo que es un personaje muy, muy Claro. importante dentro de la plástica de Guadalajara. Urbana, claro, al De la urbanismo en plástica Guadalajara. urbana, sí. Bien, pues hoy estamos con el doctor Juan Toscano García de Quevedo. Si usted acaba de encender su radio, su televisor, su computadora y nos está recibiendo por estas opciones. Además, le recuerdo que el programa se retransmite mañana en la estación de las noticias, en 25, en la televisión digital 25.1. Entonces, hoy en vivo en este momento, mañana a las 8 de la mañana, retransmisión, si usted desea participar con nosotros nuevamente. El teléfono es el 3030-5350 para que usted se comunique y nos dé su punto de vista, como lo hace Nora Patricia Larios. Dice, yo especialmente disfruto el programa cuando viene el doctor Juan Toscano García de Quevedo. Un saludo para él y mi admiración, Juan. Muchas gracias, muy amable. Interesantísimo el Gracias. tema. El civismo, agrega, se debe enseñar desde la casa. Sí, nos definitivamente. comenta. Tiene toda la razón. El civismo empieza cuando vemos al papá, a la mamá, participar y llevar a sus pequeños a estos actos cívicos, comentárselos en su casa y luego reforzárselos precisamente asistiendo a estos eventos y en las escuelas. Tiene toda la razón. En el hogar es donde empieza la educación. Jorge Valencia Rentería dice, yo quiero aprovechar la presencia de Juan Toscano en el programa y preguntarle si el carnaval se festejaba en Guadalajara o si hay una tradición en Guadalajara, ya que mañana es martes de carnaval, dice Jorge Valencia Rentería. Efectivamente, don Jorge, es martes de carnaval mañana y sí se festejaba en Guadalajara. En aquella Guadalajara pequeñita sí había una serie de festejos porque, sobre todo festejos estudiantiles, porque pues al día siguiente empezaba lo que era Cuaresma. cuando se tomaba en serio la cuaresma y con el martes era como el entierro precisamente de todos aquellos actos mundanos. Para empezar con el miércoles, sí se festejaba. Había bailes de carnaval, había desfiles de carnaval. Yo recuerdo muy pequeño haber asistido al centro de la ciudad para ver pasar los desfiles precisamente con motivo del martes de carnaval. Todavía en algunos lugares del estado de Jalisco tenemos grandes carnavales de tradición, como sería Autlán de la Grana, ¿no? Sí, desde luego. Se festejan sí, claro. grandes carnavales. Sí, sí. Es más, ahora los carnavales se festejan en semanas enteras, ¿sí? En semanas enteras, pero bueno, pues aquí se ha perdido como se han perdido tantas cosas. Mira, ahorita quería comentarte, aprovechando que esto que estamos hablando el martes de carnaval, durante la ceremonia Valentín Gómez Farías estuvo repartiendo la Secretaría de Educación del Ayuntamiento de Guadalajara, a través de una señora muy amable, por cierto, una serie te daban una tarjeta postal de recuerdo de los festejos. Y estas tarjetas postales eran fotografías antiguas de Guadalajara, de lo que era la colección precisamente de don Gabriel Ibarra, impresas por el ayuntamiento. Yo creo que deben haber sido como unos 10 o 12 temas diferentes. Me llamó muchísimo la atención que una de ellas, que me hicieron favor de regalarme y que me hubiera gustado traerla aquí, la próxima vez la traigo, era una fotografía tomada precisamente en el sitio donde está hoy la rotonda. Y esa fotografía me dio un poquito de nostalgia ver todo lo que se destruyó. Está allí todavía el Palacio Federal, lo que era la antigua casa del Colegio Clerical fundada por el obispo Cabañas para reforzar la educación sacerdotal. Está el viejo kiosco de Guadalajara anterior al que tenemos ahora. Están los jardines. Todo eso desapareció para darle pista o darle espacio a la rotonda, pero lo comentamos después del corte. Vamos a ir al siguiente corte y recuerda el teléfono 3030-5350. Hoy con nosotros el doctor Juan Toscano García de Quevedo. Volvemos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. Bien, Teresa Sánchez Anaya nos dice, por fin encontré el programa en FM, solo escuchaba M, dice, no podía localizarlos. Claro, 96.3 de FM, escucho atenta el programa, dice, envío un saludo a todo el equipo, dice Teresa Sánchez Anaya, muchas gracias. También Gonzalo Nicino habla de otro escultor, Cruz de la Mora,
que también tiene obra religiosa como la Purísima Concepción de Álamo, Sonora, el Jesucristo de Tuxpan. Bueno, estamos hablando de obra urbanística en Guadalajara. De escultura urbana, sí. efectivamente, aquí en Guadalajara. Desde luego hay obra de Juan Méndez en Sí, muchísimos lugares. Sí, claro. La cuestión de la imaginería religiosa de Juan, me acuerdo en el artículo que publica El Informador y en voz de la restauradora Marinés Torres, que es una experta en arte colonial, y que le entrevistan en ese artículo de Juan Méndez, dice que Juan Méndez había logrado encontrar y entender lo que era el arte virreinal del siglo XVIII, de la imaginería que entonces estaba en todas las iglesias, y que había logrado llegar a los pigmentos, a los tonos y a los acabados de esas maravillosas esculturas barrocas del siglo XVIII. Juan llegó a encontrar y entender esa. Por eso las imágenes religiosas de Juan Méndez son tan buscadas y tan cotizadas. Afortunadamente, sus conocimientos van a continuar porque su hijo sigue los pasos de su padre. Eso no lo sabía, fíjate. Sí, estuvimos aquí entrevistándolo y nos platicaba cómo desde niño él quiso seguir los pasos de su padre. ¡Qué maravilla! Y conoce, trabajó tanto con él, le ayudó en restauraciones, entonces está empapado del espíritu. Se queda con el taller de su padre. ¡Qué maravilla! Sí, eso es una muy buena noticia, ¿verdad? Ojalá y tenga esa sensibilidad que tenía Juan Méndez. Sin duda. Porque realmente su obra es de primer nivel. Excepcional. Bien, estamos hablando de nuestra Guadalajara y lamentando las pérdidas que ocurrieron cuando la Cruz de Plazas, la Cruz de Plazas, y lo peor de todo es la actualidad, que fíjate, se siguen dando pérdidas. Realmente hay un fenómeno que a mí me da mucha tristeza, que es cuando empieza la demolición del verdadero centro histórico de Guadalajara durante el gobierno, la administración del gobernador González Gallo, donde viene la apertura, entre comillas, de la avenida Juárez y la destrucción y de la avenida 16 de septiembre Alcalde, en que se destruye más del 80% de los edificios patrimoniales que tenía Guadalajara, y luego, tú lo acabas de decir, digamos la puntilla que se da con la, entre comillas, creación de Cruz de Plazas, que le costó a Guadalajara perder, yo te diría, lo más rico de su patrimonio virreinal, que se venía guardando desde el siglo XVII y desde el siglo XVIII. La Iglesia de la Soledad. Fíjate, simplemente en esto comentaba antes del corte, estas fotografías que repartían como souvenir o como recuerdo de la fiesta de Guadalajara de sus 473 años, había esa fotografía que yo nunca, hacía muchísimos años que no había visto una fotografía así, donde cómo era el lugar donde está ahora la rotonda, donde estaba el edificio del siglo XVIII, que había sido primero un edificio religioso, después el obispo Cabañas lo convierte en una especie de internado para sacerdotes, donde había desde disciplinas religiosas hasta cursos de posgrado, la Iglesia de la Soledad, que estaba también en esa misma manzana, que era la iglesia más antigua de Guadalajara, que fue totalmente demolida, el Palacio Episcopal para abrir 16 de septiembre, ahí en este caso ya sería alcalde, porque ya estamos después de Morelos, la Cruz de Plaza con la desaparición de la Casa Cañedo, regalaban una fotografía hermosísima de la Casa Dávalos, que estaba en la esquina de Morelos y Belén. No tienes idea cómo se destruyó el patrimonio virreinal de Guadalajara precisamente en ese periodo. Y esto es para que nos llame la atención de conservar lo que nos queda. El gobierno municipal, a través del patronato del centro histórico, hace esfuerzos por conservar lo que queda, muchas fincas en manos de particulares demoliéndose sin el menor respeto a lo que significa la tradición, ni vamos a decir así, ni el tesoro arquitectónico que tenía Guadalajara. ¿A quién corresponde en este momento, Juan, entregar los permisos o negarlos? En este momento, las nuevas leyes que se crearon el año pasado le dan esa facultad de decirte sí o no a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado. El patronato del Centro Histórico tiene también que decir el sí o no, pero realmente la última palabra lo dice la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado,
a través de una oficina que tiene, es la que dice si se puede tocar o no se puede tocar estos edificios. Y yo aquí lo que me gustaría, Yolanda, es hacer que toda la ciudadanía, que todos los habitantes de Guadalajara tomáramos conciencia de que somos una ciudad que todavía tenemos mucho que enseñar. Ya lo perdido, pues ya está perdido. Pero tenemos mucho que enseñar, pero si no lo guardamos, si no lo cuidamos y si no lo mantenemos, pues posiblemente nuestras próximas generaciones, como muchos de los animales del reino animal, van a ser edificios extintos. Gravísimo, muy gravísimo. Hablamos de una época, ese siglo XX, de grandes destrucciones. De grandes destrucciones. Y no podemos olvidar tampoco la destrucción, el madruguete de la escuela de música. Yo no, ese es gravísimo. Dices, ese es uno de los pecados. Y que además, sin consecuencias, eso es lo más grave. Era de ver, bueno. Mira, de eso hay fotografías terribles del momento de la destrucción que se hizo en la madrugada para que no hubiera oposiciones. Uno de los edificios más icónicos de la avenida entonces Tolsa, hoy Enrique Díaz de León. Sí. No, y Juárez, no hay palabras, no hay palabras para comentar eso, como fue tampoco la destrucción, te repito, de la Soledad, la destrucción del Colegio Clerical, la destrucción de la Casa Cañedo, la destrucción de la Casa Dávalos. Simplemente, mira, muy recientemente, el edificio donde está ahora, ahí en la avenida Colón y Prisciliano Sánchez, el estacionamiento Mulvar, es otro de los grandes pecados recientes, haber tumbado ese edificio que estaba allí, el famoso edificio Genoveva, de cantera negra, que había sido un hotel de primer nivel. Como ves, mucha destrucción. Mucha destrucción, dolorosa destrucción. Dolorosa destrucción. Y que se siga dando es imperdonable. Y yo también quisiera hacer una recomendación que no sé por qué en esta ocasión el ayuntamiento decidió dar la medalla Ciudad de Guadalajara dentro del Cabildo. Tradicionalmente, desde que se fundó la medalla Ciudad de Guadalajara, la medalla se funda en 1992, el primero en entregarles don Gabriel Covarrubias con motivo de los 450 años de la fundación de Guadalajara, y es una idea, si me es permitido decirlo, que mía. Y a partir de ahí se tomó la decisión de que la entrega fuera en la Plaza Fundadores, de que el Cabildo se trasladara para allá, para que tuviera ese refuerzo anímico de decir, aquí, en el sitio de la fundación, aquí te estamos entregando o te estamos reconociendo tus méritos y recibes la medalla Ciudad de Guadalajara. Qué orgullo. Ojalá, y aunque haga frillito, bueno, creo que estaba lloviendo, también hay que tomar en cuenta esas circunstancias, pero que no se pierda esa costumbre de ese respeto y ese entorno de donde fue la fundación. Bien, le quiero recordar al público que en relación con las actividades conmemorativas del 473 aniversario, hay varias invitaciones que nos hacen. Hoy lunes 16, por ejemplo, compañía Líneas de Sombras, entrada libre, Laboratorio de Artes Variedades Larva. Mañana martes a las 6 de la tarde, una exposición fotográfica, Mi Orgullo, Mi Barrio, barrio de Analco. Y a las 8, un ciclo de conferencias temas tapatíos que mañana presenta las Chivas Rayadas del Guadalajara, símbolo de identidad tapatía, a cargo del doctor Andrés Fábregas Puig. Ese es el Seminario de Cultura, ¿no? Sí, en coordinación con el Seminario de Cultura Mexicana, corresponsal de Guadalajara. Me parece importantísimo, porque las destrucciones no son solo de los edificios y los patrimonios, sino de los entrañables símbolos de identidad del tapatío. De los valores de identidad. Que por ese dios Mercurio que está por ahí, el comercialismo y demás, se han perdido tantos y tantos valores. Vamos a ir a un corte y regresamos luego. 3030-5350. A las 9 con usted. Regresamos. Estábamos comentando lo importante que es que el público, que nosotros, los ciudadanos, acudamos cuando nos convocan, por ejemplo, la Orquesta Filarmónica en este concierto maravilloso de la Plaza de la Liberación, en el cual, bueno, se reúnen para festejar a la ciudad. Y que, bueno, parece ser que el público le tuvo un poco de miedo al frío, un poco a la lluvia, y no fue como esperábamos, como pudimos ver en las imágenes. Sí. Sí. Fíjate que sí es una
Son oportunidades que la ciudadanía debe aprovechar, porque la Filarmónica de Jalisco, que es de todos nosotros, Sí. que es uno de las, que en este momento está en su mejor momento, incluso ya con invitaciones a salir a tocar fuera del país, Sí. dentro de su programa de este año, es una oportunidad única como para asistir a escucharla. Quizá muchas veces no tenemos el dinero para entrar a escucharla en el degollado, pero oye, sale la Filarmónica precisamente a la Plaza Liberación y es la gran oportunidad de escucharla. Te repito, está en uno de sus mejores momentos con Sí. este patronato, con este director. Fue una gran oportunidad y yo creo Sí. que mucha gente, pues que no le tenga miedo, no les pasa nada con la lluviecita. Además ni cayó lluviecita, ahí estuvimos en los eventos y no, realmente no llovió. Sí, hizo poquito aire frío, pero bueno, yo creo que bien arropados vale la pena un Disfrutar. sábado como este habernos ido al centro a gozar todo Guadalajara. Y a propósito de invitaciones, Juan, quiero recordarle al público, como lo comentamos el viernes pasado, que el próximo miércoles, pasado mañana, tenemos la primera ópera contemporánea escrita en lengua náhuatl, Xochicuicatl. Esta es una obra que, con base en textos del siglo XVI, en náhuatl, Gabriel Parayón toma, Sí, así músico, y nos presenta una ópera en el Teatro Degollado a las 8:30, entrada gratuita, con boleto. Entonces hay que Sí. llegar temprano y pedir boletos. Pedir el boleto para participar. poder entrar. Interesante, ¿no? Esto es el miércoles, ¿no? Miércoles El próximo a miércoles, las 8:30. Así es. Es una ópera que debe ser algo muy, muy espectacular y sobre todo escucharla en náhuatl. En náhuatl. Vamos a ver qué nos ofrecen. Fíjate que el náhuatl es una lengua bellísima, muy musical. Sobre todo tiene en su sonancia es muy, muy agradable. Es muy musical, Sí, ¿verdad? sí, sí Aglutinante, es. me parece. Ujú. Es una lengua cantadita, diríamos, como dicen de nuestro español de Jalisco. Y sí cantamos, ¿no? Sí cantamos, claro que sí. Somos muy Y dados eso es a parte cantar. de esto, ¿eh? Es parte de esa Sí, herencia sí, es náhuatl cierto. que tenemos, ¿eh? Es verdad, Sí. sí, es verdad. Bueno, pues entonces, 473 aniversario, pasado mañana, Teatro Degollado, 8:30, entrada gratuita, con boleto, y la ópera Xochicuicatl Cuecuectli, así se va a llamar, así se llama la ópera, y será interesante. Esto hay que recordar que ya se estrenó en la Ciudad de México, ¿eh? Pues Ahora viene a Guadalajara, ¿te lo paso? No ¿O sé no? si viene aquí en la traducción, no viene, ¿verdad? Xochicuicatl es la fiesta de las flores. La fiesta de las flores, exactamente. Bueno, pues ahí está la invitación para que no lo olviden. Lo comentamos el viernes pasado, pero es importante que lo recuerden todos ustedes para que haya una oportunidad de que disfruten y de que hagamos nuestro ese patrimonio. ¿Sabes también que va a empezar en este mes de febrero, si mal no recuerdo, el curso de información de Guadalajara? Ah, qué bueno. Que también nos ofrece la posibilidad de aprender un poco más de personajes, de costumbres, de tradiciones. Sí. La Sociedad de Geografía también organizó, no estoy seguro de la fecha, pero creo que es el próximo sábado, una conferencia que va a empezar periódicamente dentro del Panteón de Belén, ahora que ya nuevamente se reabrió, pero sobre todo para hablar del panteón, de personajes que siguen sepultados en el Panteón de Belén y que son, que en su época ya eran prohombres de Guadalajara y siguen siendo prohombres de la ciudad. En el mes de marzo, si mal no recuerdo, y es propaganda, me va a tocar hablar a mí precisamente de un hombre excepcional que, aunque no nació en Guadalajara, pero sí desarrolló su vida cultural en Guadalajara, es el padre Agustín Rivera, que fue, fíjate nomás, él es originario de Lagos. Ya platicaremos más adelante de él en el próximo mes que nos veamos aquí en el lunes 3. Este personaje jalisciense del Seminario de Guadalajara, un hombre también muy controversial, que a pesar de la época y a pesar de los pesares recorrió Europa, en aquella época que era tan difícil en el siglo XIX Europa, y que fue invitado como el orador oficial del discurso ante Porfirio Díaz con motivo del centenario de la independencia en Palacio Nacional allá en 1910. El orador oficial de ese discurso fue un jalisciense y es el padre Agustín Rivera, que está sepultado en el Panteón de Belén y que yo espero que en un futuro muy próximo debe estar en la rotonda.
Y a propósito de invitaciones, recuperar invitaciones que han sido hechas en este mismo foro, pues nada menos que la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística nos invita mañana a la presentación de una conferencia sobre la colonia moderna. Así hay que es, decirlo, efectivamente. sobre toda esta sección. No, perdón, Chapalita. No, Chapalita, por el presidente de, de los colonos. Sí. Acuérdense que la sociedad, Yolanda, martes a martes, tiene una conferencia, ofrece una conferencia abierta al público, también gratuita, obviamente, ahí en sus instalaciones de Fray Juan de Zumárraga, esquina con la avenida Tepeyac, donde usted puede asistir gratuitamente, escuchar de diferentes temas que van desde los temas del más alto nivel y rigor científico, como los temas de medicina, de cultura, de tradiciones, de historia, de tecnología, etcétera, todos los temas. Se dictó hace 15 días una conferencia sobre el cultivo del maíz, verdaderamente que me dejó impresionado. Un ingeniero agrónomo que estaba en el programa del cultivo del maíz en Zapopan y que se lo han llevado los chinos, del gobierno chino, a una región de China para producir maíz con este sistema nuestro y con esta tecnología nuestra. Una conferencia interesantísima, impresionante. Bueno, pues ahí está la invitación para que usted esté pendiente. Recuerde, es martes a martes. Aprovecho, es que esta semana nos ofrece diversas opciones. El jueves próximo viene la presidenta del Seminario de Cultura Mexicano en el país a nivel nacional, la escritora Silvia Molina. Estará en Guadalajara. Así es. Y se va a presentar en el patio del Ayuntamiento de Guadalajara como parte también de todos estos festejos, un libro que realizó Silvia Quesada, que habla de la historia del Seminario de Cultura Capítulo Guadalajara. Sí. Y estará la señora Silvia Molina, que es una la actual presidenta del Seminario a nivel nacional. Sí, sí. O sea, tenemos una gran actividad cultural. Hay mucha actividad intelectual cultural, en la ciudad. Sí, fíjate que sí. Y ojalá y estas llamadas que estamos haciendo desde aquí es para que las personas, nosotros nos animemos a asistir a todos estos eventos de cultura, de música, de arte, de exposiciones, tantas cosas que hay en Guadalajara y que no podemos decir que no hay cultura. Hay cultura. Lo que nos falta es tener la voluntad para asistir a aprovecharla. Y que el hecho cultural trascienda, ¿eh? Esto es algo que tendríamos que tocar en algún programa. Sí, suceden cosas, pero difícilmente trascienden. Sí. Esto es muy importante tomarlo en cuenta y tiene que ver con la necesidad de actualizar el hecho cultural, de difundirlo, de hacerlo valer. Pero fíjate una cosa que es muy importante, ahorita de las llamadas que tuvimos, lo que decía esta señora de que la educación ella se refería a valores cívicos, yo diría que valores de todos, empieza en la casa. Claro. Si los hijos ven a los papás asistir a estos eventos o los llevan a todos estos eventos, la ópera, la filarmónica, las conferencias, las exposiciones, los paseos, llevarlos a caminar el centro, esto va a ir permeando precisamente en las futuras generaciones. Te aseguro que quienes nos dedicamos a ello como proyecto de vida, no como fin de semana, seguramente en nuestras familias respectivas, Juan, seguramente tú como esta servidora, pues tus padres te iniciaron en esas pequeñas actitudes. Sí, definitivamente sí. Definitivamente. Yo me inicié en esto de la mano de mi padre. Igualmente. Yo tuve la fortuna de tener un padre y una madre maravillosos. Mi padre se sentaba al piano, mi madre una lectora bailando, escribía. Impresionante también, sí. Esto tiene que ver, lo has dicho perfectamente, no podemos dejarlo, hay que la escuela los oriente. Muchas veces ni el maestro lee, con todo respeto, y con más respeto aún a la excepción, que son maestros que sí leen y que sí están enterados de nuestras letras jaliscienses y demás. Así es, la educación empieza en el hogar y es responsabilidad de nosotros que después no nos quejemos de que nuestros hijos hacen tal o cual cosa si nosotros no supimos enseñárselos. Así es. Y a propósito de hacer valer el hecho cultural, va esto de la mano a subrayar la invitación que le estamos haciendo por parte de Seminario de Cultura y C7, porque estamos por iniciar nuestro diplomado en periodismo cultural, con la presencia de maestros de un primerísimo nivel, tanto nacionales como a nivel local, y iniciamos el 28 de febrero, es decir, de este sábado en 8,
este diplomado en periodismo cultural. Tuvimos ya nuestra rueda de prensa, gracias a los colegas que el fin de semana estuve leyendo las notas que aparecieron para convocar a todos ustedes, no solo a los estudiantes de comunicación, sino al público en general que desee conocer, participar y difundir, actualizar el hecho cultural. Gracias por ello. Si desean, después del programa podemos atenderle sus llamadas para las primeras entrevistas e informarle con muchísima atención, claro que sí. Laura Gómez, felicito el programa. ¿Cómo asistir a la ópera? ¿Dónde recojo el boleto? Laura, hay que estar con tiempo suficiente en el mismo teatro, en las mismas taquillas del teatro se entrega el boleto gratuitamente. El viernes que tuvimos aquí a los invitados, organizadores, nos decían, basta con llegar temprano. Si el evento es a las 8, te sugiero que llegues 6:30, 7 a más tardar. Es a las 8:30, ¿no? Sí. Entonces, 6:30, 7. Sí, para recoger el boleto. Y luego das una caminadita ya por ahí. Le das una vueltita ya al centro. Sí. Curso de Información de Guadalajara. Hoy, presidencia, de 8 a 9, salón de sesiones. Empieza hoy entonces. Sociedad de Geografía, nos dan el teléfono de la Sociedad de Geografía, 3647-1149. Y también para informes del curso de información de la ciudad, 3614-7924. Y desde luego en la Sociedad de Geografía se pueden meter a la página de la sociedad y ahí pueden ver todos los programas y todas las, incluso si se les fue una conferencia que les interesa, ahí la pueden ver en vivo. Están grabadas para que las puedas, no en vivo, están grabadas todas las conferencias en video para que las puedas escuchar como si estuvieras asistiendo a ellas. Pues nos quedan un par de minutos para terminar el programa de hoy, agradeciendo enormemente a Juan Toscano que nos enriquezca el programa con toda su experiencia, sus conocimientos, sus invitaciones a participar de esta actividad de nuestra ciudad de Guadalajara. Pues muchas gracias y aquí nos veremos en un mes. En un mes nuevamente estaremos en conversación con Juan Toscano. Y ya ha visto usted una serie de actividades durante la semana. Aprovéchelas, lleve a los niños, disfruten nuestra ciudad, porque solamente haciéndola nuestra podemos realmente amarla, respetarla, responsabilizarnos de ella también y, cuidarla sobre todo. Estamos prácticamente al final del programa de hoy. Quiero recordarle que tenemos temas muy interesantes a lo largo de la semana. Mañana martes continúa como una nueva vertiente del programa Bernardo García, compañero en filosofía, y el arquitecto Álvaro Gutiérrez, cuerpo y arquitectura. Recuerde que Bernardo está abordando el tema del cuerpo. Entonces, cuerpo y arquitectura, la dimensión humana en la arquitectura. El miércoles, Juan Carlos Núñez y el equipo Areida Zúñer. Además, hablaremos de la corrupción y lo que implica para la sociedad. Jueves de cine, viernes de micrófonos abiertos. Bueno, por hoy es todo. Gracias por habernos acompañado y le esperamos mañana en su programa a las 9 con usted. Hasta entonces. Por tu compañía, hoy en nuestro programa a las 9 con usted. Gracias.